noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, soy Jason Calderón. Hoy los acompañaré en el lugar de Andrea Bernal y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos en la frontera entre Estados Unidos y México. De amenaza a realidad. Por medio de una orden ejecutiva firmada ayer, 25 de enero, Donald Trump dio luz verde a la construcción del polémico muro. Horas más tarde, dijo en una entrevista que este será pagado por México. Nos pagarán de alguna forma, quizás una forma compleja. La construcción comenzará, diría en meses. La planificación empezará inmediatamente. Y aquí una crónica de los hechos. Tras estas declaraciones, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, reaccionó y en horas de la noche envió un mensaje dirigido a la nación en el cual reiteró que su país no pagará por el muro. Pidió respeto. Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro. En una maniobra para algunos poco predecible, hoy en horas de la mañana Donald Trump tomó la delantera y a través de su cuenta de Twitter sugirió cancelar la reunión si México insistía en no pagar por la construcción del muro. Estados Unidos tiene un déficit comercial de $60.000 millones con México. Ha sido un acuerdo unilateral desde el inicio del NAFTA con un enorme número de empleos y empresas perdidas. Si México no está dispuesto a pagar por el necesitado muro, entonces sería mejor cancelar la próxima reunión. Horas más tarde, hacia el mediodía de hoy, el mandatario mexicano, a través de su cuenta de Twitter, anunció que había informado a la Casa Blanca que no viajará a Washington la próxima semana. Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el presidente de Estados Unidos. Y este es el debate. Esta no es la primera crisis entre Peña Nieto y Trump desatada por el controversial tema del muro fronterizo. En agosto de 2016, el entonces candidato republicano fue recibido de visita en México. Desde allí dijo que la valla limítrofe no había sido objeto de discusión, pero Peña Nieto lo contradijo, asegurando que había sido enfático en que México no asumiría los costos de esta construcción. ¿Qué se puede esperar de las diferencias y desencuentros entre los dos países norteamericanos? ¿Cómo debe el presidente de México enfrentar este reto? Lo debatimos en segundos. Bienvenidos y bienvenidas. Invitamos a nuestros televidentes a que respondan a través de las cuentas que aparecen en pantalla y con el hashtag Zoom el muro de Trump. La pregunta que les planteamos es la siguiente. ¿Cree usted que Donald Trump logrará suplir o cumplir su promesa de construir un muro en la frontera con México? Para debatir este tema, saludo desde Ciudad de México a Dolores Padierna. Ella es vicecoordinadora del Partido de la Revolución Democrática PRD. Y desde nuestros estudios en Miami está con nosotros Juan Fiol, es director de Voluntarios por Trump en Miami. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Quiero empezar Gracias. Quiero empezar con usted, señora Dolores Padierna, sobre los últimos hechos, una diplomacia además de redes sociales en las que todo el mundo esperaba que la noche anterior el presidente Peña Nieto dijera yo no voy a ir a Washington. Echa un mensaje un poco tibio, pudiera decirse, en el que dice voy a tomar decisiones, lo único que manifiesto es mi desacuerdo con el muro, y Trump esta mañana llega y dice pues si es así que mejor no venga. ¿Quién le está poniendo la agenda a quién en esta discusión? Así es sumamente lamentable esta ruptura unilateral de parte del gobierno norteamericano con nuestro gobierno de México. Anuncio, pero también quiero decir que ayer en México hubo un clamor nacional exigiéndole al presidente Enrique Peña Nieto cancelar esa cita con Donald Trump, dado que un día antes había dado a conocer pues su acuerdo ejecutivo para construir ese muro. Así recibió
al canciller mexicano y al secretario de Economía de México, y nos parece que son formas hostiles que rechazamos rotundamente. No hizo caso el presidente de México, titubeó, se esperó, y hoy se le adelanta Donald Trump con esta nueva grosería a nuestro país. Y desde luego nosotros queremos decir tajantemente que el tema no es si se construye un muro o no se construye el muro. Nosotros no estamos de acuerdo en muros. Hemos tenido una política bilateral respetuosa, pero también hay que reconocer que 30 años de subordinación, de una política bilateral subordinada, pues hoy nos cobra la factura. Señor Fiol, yo puedo ver un pulso aquí entre el presidente de México y el presidente Trump, cuando también dice hoy el presidente mexicano que ya no va a ir el 31 de enero a la Casa Blanca, y luego Trump dice sí, eso lo acordamos entre los dos porque la reunión no iba a ser fructífera. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, me parece que no están hablando toda la verdad la gente de la prensa y mi colega. Se sabe muy bien que a Peña Nieto tiene que darle permiso el Senado de México y le tiene que dar permiso el Congreso de México, que no se lo han dado. Y él está todavía negociando eso, y esa es la gran razón por qué no vino, porque no le han dado permiso desde México. Así que echarle la culpa a Trump no es ser honesto, y que él haya hecho que él haya dicho otra cosa, también no está, a Trump le haya dicho otra cosa, tampoco está siendo honesto el señor Peña Nieto, porque él sabe que no tiene permiso todavía del Congreso de México. Otra cosa, me están hablando de este gran muro que van a construir. La gente se olvida que ese muro ya está construido. Lo que falta son pedacitos solamente. Y yo creo que Peña Nieto y el Congreso de México, el gobierno de México, están perdiendo una gran oportunidad de hacer de dejar unos buenos tratos con Estados Unidos por unos pedacitos. Porque fíjate, de muro, porque fíjate, hasta Trump dijo, no necesariamente tienen que pagar con dinero, pueden pagar con otras cosas. Por ejemplo, México puede donar, por ejemplo, las tierras que son necesarias para completar el muro, porque son pedacitos solamente, y muy difícil, y me sorprendería mucho si Trump en realidad le pida algo a México, pero nada más que ellos ceden, ya con eso pueden volver a abrir la comunicación con Estados Unidos, que México tiene todas las de perder. Por ejemplo, los Estados Unidos tienen un déficit de $60 billones, $60 mil millones de dólares anuales con México, con el NAFTA, y eso es dinero que está ganando México. Así que todo eso está en play, y todo está al perderlo México por no querer hablar con Trump, o porque no le den permiso para hablar con Trump y hacer una negociación muy sencilla, de una cosa tan fácil como decirle, bueno, mira Trump, no tenemos dinero para pagar el muro, pero si te podemos contribuir algo. Y él con eso, yo estoy casi seguro que él va a ceder. Mi opinión, no viene de ninguna gente de Washington, pero de la gente que sí ha hablado, me parece que con una concesión tan pequeña como dar unas tierrecitas, yo creo que con eso se resuelve el problema, y a ellos no querer hablar, y al Senado mexicano y al Congreso mexicano no darle permiso a Peña Nieto, yo creo que está poniendo a México en gran peligro, económico por supuesto, porque si le quitan el NAFTA, y por ejemplo los mismos camioneros de México vienen hasta acá, esos son tratos que están abiertos, son tratos que le benefician a México, y todos esos tratos están en peligro de ser quitados por un trato que le beneficie mucho más a los americanos, por no querer negociar, por no querer sentarse y hablar en una mesa y poner sobre la mesa una cosa tan sencilla. Yo le digo a usted que si México viene y le da un plan bien facilito a Trump, una cosa que le favorezca mucho a Trump va a ceder, porque él no le conviene poner a México en una mala situación económica. Senadora, el señor Fiol y los seguidores de Trump se muestran muy convencidos de que el gobierno mexicano va a pagar por ese muro. Ustedes que están en el Congreso, ¿ustedes les cabe la idea? Bueno, él está diciendo muchas imprecisiones, de verdad. En primer lugar, el Senado de la República ya no autoriza las salidas del presidente cuando son breves. Y cuando son específicas para esto. Entonces el Senado no le tiene ya que dar ningún permiso. Él puede tomar esa decisión. Segundo, es absolutamente inaceptable la frase que dice que México le puede pagar el muro con tierra. Es al revés.
Estados Unidos puede regresarle o debe de regresarle a México Texas. Es un territorio que nos robaron, que es un territorio que nos quitaron a la mala y que es territorio mexicano. Y entraremos en litigio para que nos devuelvan Texas si no quieren una buena relación entre ambos países. También se equivoca al decir que estamos indefensos, que no tenemos nada que hacer. No, pero por favor, nosotros somos una gran nación de mexicanas y mexicanos muy fuertes, muy trabajadores, muy inteligentes, y queremos salirnos del Telecán. De hecho, nunca debimos haber entrado al NAFTA, nunca debimos haber entrado a este Tratado de Libre Comercio con América del Norte en esa forma subordinada, y abrazamos la oportunidad que se nos abre hoy para abandonar el NAFTA, abandonar el Telecán y buscar en Asia, en América Latina, la colocación de nuestras exportaciones y también de desarrollar nuestro propio mercado nacional. Hay mucho que hacer. Queremos acudir, le estamos sugiriendo desde el Senado de la República al presidente Peña Nieto acudir a la OEA, a la Organización de los Estados Americanos, para hacer una denuncia política contra Donald Trump por el trato unilateral que sale de todos los protocolos internacionales a los cuales él está obligado. Que acuda a la CELAC y busque con los países latinoamericanos la solidaridad internacional, que vaya a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a hacer valer los derechos de nuestros connacionales, y que acuda a la Organización Mundial de Comercio para que haga valer todos los tratados que en materia comercial ha firmado Estados Unidos con México. No es un asunto de caprichos ni de ocurrencias como parece lo tiene ahora Donald Trump. Se trata de respetar el derecho internacional, los derechos como países y el diálogo nacional. Si él da un manotazo y rompe el diálogo, México está de pie, con mucha dignidad, y defenderemos nuestros intereses. Señor Juan Fiol, el presidente Peña Nieto había mandado a 2 de sus ministros a Washington para preparar esa reunión con Donald Trump, y justo cuando sus ministros están allá, Donald Trump dice: voy a construir el muro, en lo que es interpretado por muchos como una bofetada. ¿Hasta dónde va a llegar este roce que ya se convierte en un primer roce diplomático? Bueno, pero nadie considera el muro que tiene México con Guatemala como una bofetada a Guatemala. Y Estados Unidos tiene todo el derecho del mundo de poner su muro. Yo no sé por qué están haciendo tanta payasada política toda la gente en México por esto. Es una cosa tan sencilla. Estados Unidos va a poner un muro, completar un muro que ya tienen casi completo. Ahora, para contestar a la senadora que ella dijo de que Estados Unidos le quitó a Texas, parece que no conoce bien su historia, porque Texas fue un país independiente que se separó de México con la guerra contra Santa Ana, general con Santa Ana, Davy Crockett y Sam Houston, que se separaron la República de Texas. Y Texas fue un país independiente que no tuvo nada que ver con los Estados Unidos. Y después Texas se quiso juntar a Estados Unidos porque tenía una deuda extranjera muy grande. Y la mayoría de la gente que se fajaron contra México eran mexicanos que vivían en Texas, que no querían nada que ver con México. No solamente eso, pero una parte de Arizona que se llama Gadsden, the Gadsden Act, fue vendido, the Gadsden Purchase, fue una tierra que los americanos le compraron a México, y México, al venderle esas tierras, se dieron todo lo que había sucedido antes. Así que la senadora venga ahora a sacarme una historia de hace más de 150 años y decir que Estados Unidos le quitó a México, eso no es cierto. Y que ellos quieren hacer negocio con Asia, magnífico, tienen todo el derecho de hacerlo. Pero lo que sí le quiero decir, los Estados Unidos han sido muy generosos con el NAFTA, y eso ha sido una cosa que ha beneficiado mucho a México, mucho más a México que a Estados Unidos, y está en peligro. Y si quieren ponerlo en peligro y quieren empezar una competencia, para no decir otra palabra, con Estados Unidos económica, por no querer asistir a los Estados Unidos a completar un muro que ya está casi completo, para mí que es una cosa muy, se la están jugando, muy jugada, y solo que están poniendo en peligro una relación tan magnífica que tienen, tan pacífica que tiene Estados Unidos con México. Y eso sí, que digo a la senadora, de que los Estados Unidos le quitaron a México, que quiere decir que ella tiene por dentro un resentimiento hacia los Estados Unidos,
Unidos, un país que ha sido tan generoso con México y que lo ha ayudado tanto, es una cosa que me sorprende que lo haya dicho de verdad y además que no es cierto. Senadora Padierna, esto está escalando. ¿Usted cree que podemos acercarnos a una futura ruptura de relaciones entre Estados Unidos y México? Pues la relación ha sido siempre muy desigual y 30 años los gobiernos de México han aceptado ese trato desigual cuando somos iguales. Sin embargo, parece no entenderse que el muro no son paredes, no son piedras, no son ladrillos. El muro es la hostilidad que desde el primer día de su gobierno, Donald Trump ha venido cumpliendo todas las amenazas contra mi país, contra México, todas las amenazas que hizo en campaña. Eso es el verdadero muro. El muro es lo que les impide ver que México es una gran nación libre, soberana, con derechos. Eso es el muro. Entonces no son ladrillos, no estamos hablando de piedras, sino que a los de Donald Trump no les cabe en la cabeza la dignidad, la honorabilidad, la soberanía que tenemos los países. Hay que conocer la historia, efectivamente, para poder entender el presente. Si está hablando la persona que están entrevistando de Donald Trump, el representante de él, bueno, realmente él no conoce la historia. Lo que sí quisiera decirle, en la historia México ha sido un país generoso. Estados Unidos no se caracteriza, el gobierno de Estados Unidos no se ha caracterizado por ser generoso con ningún país del planeta. Por eso tienen problemas en todo el mundo, por eso el mundo los rechaza a los gobiernos. Mi respeto absoluto al pueblo norteamericano, a la población de Estados Unidos, que ha sido generosa, las mujeres que vimos marchando el domingo pasado. Mis respetos, mi admiración a todo el pueblo norteamericano. Somos hermanos y les pedimos solidaridad, comprensión y que juntos defendamos una buena relación entre países, una relación bilateral entre iguales. Señor Juan Fiol, la senadora dice una relación entre iguales. ¿Para ustedes es así? Pues claro, pero lo que me parece que la señora le tiene tanto resentimiento a este país que no puede ver claramente, que no puede razonar, porque todo lo que le está diciendo es lo malo que es este país y las cosas horribles que hace Trump y no está razonando. Y otra cosa, yo no soy de la campaña, yo no trabajo para Trump, yo soy un voluntario, que fui como voluntario de la campaña. Quería aclarar eso. Ahora, hablando del muro, la senadora no se da cuenta de que el muro también beneficia a México, de que México también tiene el derecho de tener su soberanía, como dice ella, y eso afecta mucho a los campesinos y a toda la gente en la frontera, que se da todo el tráfico de droga, el tráfico de humanos que pasa por esa frontera libremente, por no asegurarla ni México ni Estados Unidos. Le afecta mucho más a México que a Estados Unidos, porque yo sé que en México el crimen está por las nubes, y las cosas que están pasando en México a través de la mafia y del crimen es una cosa extraordinaria. Salió un artículo de Univision que se llama Fusion, que decía que el 80% de las mujeres que cruzan por la frontera son violadas, y son violadas por la mafia, son violadas por las pandillas de criminales que hay en esas fronteras, y los campesinos, la gente normal en México, que tienen sus casitas, que tienen su finca, sus granjas, no pueden vivir en paz, porque no hay paz, porque no hay control de esa frontera. Y la senadora y la gente de México, del gobierno, deben de dejar aparte su ego y dejar aparte y poner presente delante a las personas
de México y a la gente que son afectadas por el crimen que trae esa frontera abierta y hacer las cosas que son como adultos, porque somos adultos aquí y sabemos que esa gente han estado pagando el precio, son los campesinos y la gente normal y los ciudadanos normales de México son los que pagan el precio de ese muro, que no hay el muro, que existe esa frontera abierta. Eso no puede seguir y la gente tiene que poner a su país primero, sí, que ponga a su país primero, señora. En segundos, y atienda a su país y atienda a su gente que han estado en mucho crimen por culpa de no cerrar la frontera.